Historia Universal, lección 8. La Guerra Fría. Conflicto entre capitalismo y socialismo. Los bloques de poder. Las diferencias entre estos dos países vencedores estaban muy marcadas, incluso antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y no es tema menor. La Unión Soviética contaba con un modelo socialista de expropiación de empresas y eliminación de la riqueza en el ciudadano, algo totalmente contrario al capitalismo estadounidense, donde precisamente el capital es la esencia de su sistema político. Cada una de las potencias se hizo de aliados y conformó sus tratados internacionales para reforzar su posición. De un lado, Estados Unidos conformó en 1949 la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, con países de tendencia capitalista que fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 6 años después, en 1955, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, con naciones en las que influyó para instaurar el sistema socialista como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Además, desde 1949, Alemania, por influencia de ambas naciones, se dividió en dos países con gobierno distinto. El primero, la República Federal Alemana o Alemania Occidental, con las regiones que Francia, Estados Unidos y Reino Unido tuvieron a su mando. Y el segundo, la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, con la porción que estuvo a cargo de la Unión Soviética. Al existir un paso constante de gente en Alemania Oriental a la Occidental, huyendo de la rigidez militar soviética, la división territorial pasó por la propia capital alemana, Berlín, obligando a los soviéticos a construir un muro por en medio de toda la ciudad, bien vigilada para evitar la fuga de mano de obra. Es importante también mencionar que Alemania Occidental fue adherida a la OTAN y Alemania Oriental entró en el Pacto de Varsovia. Revisemos la Guerra Fría. La Guerra Fría es la rivalidad política, económica, militar, cultural, ideológica, científica y propagandística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y recibe este nombre porque nunca hubo una declaración de guerra entre las potencias, sino que solo mostraron sus diferencias incursionando entre otros puntos del mundo. Esta perduró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta las políticas que dieron fin a la URSS a finales de los 80s. La división alemana en 1949, que vimos anteriormente, fue solo el inicio de esta lucha de intereses en territorios, ajenos a ambos con la intención de reforzar su posición y expandir su modelo económico a otras naciones de menor dimensión. El siguiente conflicto donde se encontraron fue en la Guerra de Corea de 1950. En esa zona asiática recién había triunfado la revolución comunista de Mao Zedong en China, y en conjunto a la URSS promovieron el modelo socialista en la parte norte de Corea, mientras que la parte sur y capitalista era apoyada por los Estados Unidos. La guerra terminó en 1953 con la resolución de dividir la península en Corea del Norte y Corea del Sur, con modelos económicos y políticos contrarios hasta la fecha. En ese mismo 1953, Stalin muere a los 75 años y el poder lo asume Nikita Khrushchev, quien era un mandatario que continúa con el expansionismo del modelo socialista. Y el siguiente punto fue la isla de Cuba. Para esto, recuerda que los cubanos han estado influidos por los Estados Unidos desde su independencia de España, y en esta época los norteamericanos sostienen al dictador Fulgencio Batista. Sin embargo, los círculos anti-Estados Unidos en Cuba, liderados por los hermanos Raúl y Fidel Castro, inician la Revolución Cubana en 1953, apoyados por el guerrillero sudamericano Ernesto Che Guevara. El objetivo inicial solo era sacudirse las imposiciones de los estadounidenses, pero cuando triunfó la revolución en 1958, comenzó a tener inclinaciones hacia la ideología socialista.
Así, finalmente el 1 de enero de 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba y expulsó de forma definitiva a la Batista de la isla. Con solo 2 años en el poder, en 1961, los Estados Unidos quieren retomar el control de la isla y, buscando derrotar a Castro, invaden Cuba a través de la Bahía de Cochinos, una zona costera de difícil acceso, por lo que fracasó ese intento de intervención. Al año siguiente, y buscando una excusa para poder quitar a Fidel Castro del poder, el gobierno de John Kennedy acusó a los cubanos de ser aliados de los soviéticos y de guardar misiles nucleares en Cuba para una posible intervención en territorio norteamericano. Un episodio que conocemos como la crisis de los misiles. Dicha información nunca se pudo corroborar y los Estados Unidos siguieron observando a Castro en el poder cubano sin poder intervenir. Los departamentos de inteligencia y seguridad de ambas potencias jugaron un papel muy importante, ya que la vanguardia tecnológica y del espionaje eran un tema constante. La CIA era la agencia que obedecía al gobierno de Estados Unidos y la Unión Soviética contaba con los servicios de la KGB. Ambas investigaban la participación rival en hechos que pudieran desestabilizar a la nación, como el asesinato del presidente Kennedy en 1963. La competencia por tener la mejor tecnología desarrolló avances en las comunicaciones, la industria y la energía. Pero la más impresionante fue el empuje al sector aeroespacial con la carrera del espacio. Una rivalidad por ver quién tenía mejores proyectos para explorar fuera del planeta. Después de muchos años de experimentos fallidos y hasta fatales, la Unión Soviética logró enviar el primer satélite, el Sputnik 2, en 1957. Y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Mientras que en Estados Unidos logró el primer aterrizaje exitoso en la Luna, conocido como el alunizaje de Neil Armstrong en 1969. El siguiente punto de discordia entre las naciones fue en Indochina, más exactamente en Vietnam, que tuvo una situación similar a la de Corea, donde un grupo paramilitar llamado Viet Cong, con tendencias socialistas y liderado por Ho Chi Minh, pretendía el apoyo de las potencias soviéticas y China para instaurar el socialismo en Vietnam. Así, las fuerzas del gobierno en turno vietnamita, buscando evitar el avance del Viet Cong, fueron apoyados por los Estados Unidos, resultando un enfrentamiento entre Vietnam del Norte, respaldados por China principalmente, y el Vietnam del Sur, empujados por Estados Unidos. Esta fue una guerra desgastante de casi 20 años entre 1955 y 1975. Sin embargo, fue hasta la década de los 70 cuando hay una intervención importante de Estados Unidos, pero las dificultades de pelear en la selva de Vietnam y la presión del pueblo norteamericano sobre su gobierno a retirar sus tropas hicieron que el ejército estadounidense desocupara la península Indochina. Revisemos otros hechos entre la URSS y los Estados Unidos. La Unión Soviética no está exenta de actos de intervención. Por ejemplo, en 1968 Checoslovaquia expresa su interés por salir del Pacto de Varsovia y transitar lentamente a un cambio de modelo económico y salir así del socialismo. Los soviéticos no estuvieron dispuestos a dejar ir a un aliado con sus recursos y posición geográfica. Así que invaden Checoslovaquia en un episodio conocido como la Primavera de Praga de 1968. Hay represión a los sectores populares que marchan y se obliga a los checoslovacos a permanecer en el bloque. Otros episodios en los que la URSS se vio mal posicionada son la invasión que realizan a Afganistán en 1979, su posible complicidad en el atentado a la Embajada de Estados Unidos en Líbano en 1983, y por supuesto el accidente ecológico por la explosión de la estación nuclear de Chernobyl en 1985. Mientras que los norteamericanos en su listado tienen la incursión en República Dominicana en 1968, el apoyo al golpe militar contra Salvador Allende en Chile de 1973,
el gobierno militar que sostenían en Nicaragua con Somoza 1970 y la invasión a Granada en 1983. El plano de la política, la economía y la tecnología no era el único campo donde debían imponerse. El aspecto social también era importante y las dos naciones pugnaban por tener los mejores atletas, por lo que cada que había justa olímpica, estadounidenses y soviéticos estaban en lo alto de los medalleros. Sin dejar de lado, además, que ambas naciones hicieron boicot al no presentarse a los Juegos Olímpicos de la otra nación. Estados Unidos y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, y la Unión Soviética con los países afines no asistieron a la justa olímpica de Los Ángeles en 1984. Ahora vayamos con las luchas de liberación nacional en Asia y África. Aunque Estados Unidos y la URSS eran los protagonistas del mundo en la segunda mitad del siglo XX, no fueron los únicos países en estar en conflicto durante esta etapa, pues las colonias que se generaron en la época del imperialismo comenzaron a pugnar por su independencia y liberación económica de las potencias europeas. Iniciando en África y sus territorios más cercanos a Europa, está la independencia de una zona conocida como el Magreb, que es la zona norteafricana, donde los levantamientos de musulmanes se sacudieron a las autoridades francesas para integrar a los países de Túnez y Marruecos en 1956 y Argelia en 1962. Por otro lado, la franja por debajo del Sahara tuvo muchas más dificultades. Actuales países como Nigeria, Congo, Senegal, Camerún y Ghana tuvieron que pasar por crueles episodios de enfrentamientos internos para expulsar a los británicos y belgas que se negaban a desocupar el territorio. Pero una vez independientes, las guerras civiles por el control del poder trajeron más desolación a estos países. Al cabo sur del continente africano, llevaba décadas siendo territorio con asentamientos británicos e incrementó en su población blanca, causando legislaciones de segregación racial hacia los habitantes originarios. Una república llamada apartheid, motivados por otros movimientos sociales en diferentes puntos del mundo. Así se creó una resistencia de parte de la población negra por derogar esas leyes tan injustas, siendo Nelson Mandela uno de los líderes que fue hecho paso en la década de los 70. Tras años de exigencia por igualdad ante la ley, Mandela fue liberado en 1990 y años después tuvo acceso a participar en las primeras elecciones interraciales en Sudáfrica, obteniendo así la victoria y decretando la abolición del apartheid, la esclavitud y la segregación por color de piel. Ahora, pasando al continente asiático, la lucha más significativa es la independencia de la India, liderada por Mahatma Gandhi y sus ideas de rebelión pacífica contra el colonialismo inglés al que estaba sometido el territorio. Las presiones sociales desde las Islas Británicas hicieron desistir a las tropas inglesas de desocupar la India. A partir de ese momento y tras años de discusiones entre Gandhi y el líder musulmán Nehru, el espacio se dividió en dos en 1947. Primero, la India con una población guiada por la religión hinduista y Pakistán, con el sector poblacional dedicado al Islam. Otro hecho de peso que sigue causando destrucción hasta nuestros días es el conflicto en Medio Oriente, este extenso territorio que fue dominio del Imperio Otomano por siglos. Consiguió su independencia tras la Primera Guerra Mundial, pero la religión de Islam ya estaba muy asentada en toda la región. El problema vino cuando tras la Segunda Guerra Mundial se les brindó un espacio a los judíos refugiados cerca de Tierra Santa, Jerusalén, creando el Estado judío de Israel. La presencia de este territorio, que no era afín a todo el contexto musulmán, desestabilizó la zona debido a que para crear este país fue necesario quitar territorio a los palestinos como una nación ya establecida en ese lugar. Muchos expulsados de Palestina fueron a parar a diferentes estados musulmanes donde tampoco eran bien recibidos, y crearon una organización paramilitar que luchó contra intereses extranjeros y contra propios árabes que habían pactado con potencias
como Estados Unidos o Reino Unido, y que no eran bien vistos por la comunidad musulmana al ser considerados traidores de la fe, como sucedió con Egipto o Arabia Saudí. Las revoluciones islámicas son parte del proceso anterior, pero hay que señalar que en muchos países como Líbano, Siria, Jordania y Cisjordania, la lucha entre radicales y moderados trajo muchas consecuencias fatales. Pero la más importante fue la Revolución Islámica de Irán, donde los altos mandos de la Iglesia musulmana, hartos de la complicidad de gobierno a los intereses extranjeros, promovió la movilización de la gente para derrocarlos. Así, en 1979, el Ayatolá Jomeini tomó el poder en Irán e instauró un régimen totalitario basado en los principios más puros del islamismo. El país vecino, Irak, intentó aprovechar la inestabilidad iraní para reducir su poder en la religión y se apoyó de las potencias europeas y Estados Unidos para someter al nuevo gobierno de Jomeini, que no era aprobado por estos países al haber quitado a la fuerza el gobierno anterior. Entre 1980 y 1988, Irán e Irak estuvieron en disputa por el control del Golfo Pérsico y sus recursos, terminando en un acuerdo para ambos controlado igualmente por las potencias europeas ante la falta de acuerdos para ambas naciones. Posteriormente, los iraquíes, con Saddam Hussein al mando, no quedaron conformes con los acuerdos y exigían que el territorio de Kuwait les fuera otorgado. La negativa de los Estados Unidos implicó que Irak pretendiera tomar esa región por la fuerza, causando así ahora que las potencias se fueran sobre Irak y Saddam Hussein, en la lucha que conocemos como la Guerra del Golfo a inicios de los 90. Muy bien, para finalizar este tema, no olvidemos que de ninguna manera todos los conflictos del Medio Oriente hubieran pasado desapercibidos para los Estados Unidos, la URSS y sus respectivos aliados, de no ser por el descubrimiento de los importantes yacimientos petroleros en toda la región. De ahí la importancia de hacerse de fuego amigo y pelear contra gobiernos que no apoyaran sus intereses en esa zona del mundo. Muy bien, aquí finalizamos con esta lección. Espero nos acompañes en la siguiente.